Buenas tardes. Empezamos el capítulo especial sobre la República, ¿vale? Me parece importante. Esta semana fue el día de la Segunda República, ¿vale? Cuando se proclamó la Segunda República y de ahí hasta el final del golpe de Estado, ¿vale? Cuando Franco toma por completo, pues, ¿cómo se dice? Toma por completo la península, ¿vale? El Estado español y instaura su dictadura. Y después acaba heredándola, pues, Juan Carlos I, ¿vale? Y quedándose, pues, con todo tal como estaba, ¿vale? Únicamente pues dejan votar y dejan que se sigan hablando ese tipo de cosas en el Parlamento, ¿vale? En el Congreso de los Diputados, pero sigue habiendo pues esa monarquía, esa dictadura, ¿vale? Y sobre todo por parte de sectores pues mucho más conservadores, ¿vale? Sigue habiendo olas reaccionarias de todo esto y lo podemos ver precisamente con Vox, ¿vale? Y cómo precisamente estos sectores más conservadores del Estado pues están ganando cada vez más fuerza porque en las próximas elecciones probablemente acaben mandando ellos, ¿vale? Si todo sigue así. Por lo tanto, vamos a ver un pequeño vídeo en YouTube para empezar, ¿vale? Para ponernos en vereda y hablar de todo lo importante, ¿vale? De las cosas que se aprobó en la República, y como la democracia, así como exigir al pueblo que tome responsabilidad a la hora de gobernar, a la hora de saber a quién votar y a la hora de que saber a quién gobernar, pues suele traer una serie de consecuencias buenas, ¿vale? Ya que es la sociedad la que exige todo eso, ¿vale? Hasta vacaciones pagadas y una serie de reformas pues que se acaban consiguiendo y todo gracias a ejercer el voto, ¿vale? Y a que sea el pueblo el que pone las directrices al gobierno y no las grandes empresas y no pues estos sectores que lo único que hacen es echar de menos épocas en las que la población estaba sometida, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver el vídeo, ¿vale? Vamos a ponernos en vereda, son 6 minutos, no lo encontré más corto que lo resubiéramos más corto y nos quedamos con esto. Así que nada, vamos a verlo, ¿vale? Y luego, pues seguimos hablando y ya comentamos y ya deriva todo en todo eso, ¿vale? Y precisamente hacemos reflexión en torno a por qué es mucho mejor una república que esta monarquía que está instaurada ahora, ¿vale? Particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, donde encontrarás un montón de documentos, exámenes y ejercicios para sacar un 10 en cualquier asignatura. El tema de hoy es el triunfo de la República y el bienio reformista de 1931 a 1933. Pon atención que empezamos. Y empezamos con el gobierno provisional y la Constitución de 1931. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales, que dieron el triunfo a las candidaturas republicanas en casi todas las capitales de provincia. Aunque el triunfo global fue de los monárquicos, el hecho se interpretó como una victoria de los republicanos. Conocido el resultado, Alfonso XIII se exilió. Y se formó un gobierno provisional que proclamó la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. El nuevo gobierno estaba integrado por los partidos que habían firmado el Pacto de San Sebastián y lo presidía Niceto Alcalá Zamora. Inmediatamente inició reformas y convocó elecciones a Cortes Constituyentes, que ganaron los partidos republicanos. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1931, que implantó un régimen plenamente democrático. Sus principales novedades eran las siguientes. En primer lugar, el reconocimiento de numerosas libertades individuales, como por ejemplo, expresión, reunión o asociación. El derecho al divorcio. Y por último, muy importante, el sufragio universal, tanto masculino como femenino. En segundo lugar, la declaración de España como Estado aconfesional, sin religión oficial. Se reconocía la libertad de conciencia y el derecho a recibir una educación laica. Pasemos al tercer punto, la descentralización territorial, que admitía la posibilidad de crear regiones autónomas.
Y cuarto y último punto, la importancia del bienestar social. Se permitía la expropiación de bienes de utilidad pública. Y se potenciaba la enseñanza pública. Vayamos a ver ahora el bienio reformista. La Constitución no logró el consenso de toda la población, por lo que el ambiente político se crispó. Hubo incidentes callejeros y comenzaron las conspiraciones contra la República. En diciembre de 1931, los republicanos más moderados dejaron el gobierno, descontentos por los artículos de la Constitución relativos a la religión. Niceto Alcalá Zamora ocupó la presidencia de la República. Y Manuel Azaña fue designado presidente del gobierno. Azaña continuó la labor reformista entre los años 1931 y 1933. Se inició la reforma agraria, que pretendía aumentar la producción y mejorar la vida de los campesinos. Para ello, se aprobó una ley que autorizaba la expropiación con indemnización de los latifundios sin cultivar, que serían repartidos entre los campesinos sin tierra en régimen de arriendo. Pero el Instituto de Reforma Agraria, IRA, no contó con dinero suficiente para aplicarla. La reforma decepcionó a muchos campesinos y la conflictividad social resurgió con enorme fuerza en el campo. Se concedió la autonomía a Cataluña con la aprobación del Estatuto Catalán en el año 1932 y la creación de la Generalitat. Se aplicó una reforma militar. Se redujo la duración del servicio militar. Además, se exigió a los mandos del ejército jurar lealtad a la República y se ofreció la posibilidad de pasar a la reserva a quienes no lo hicieran. También se abordaron reformas laborales, con el establecimiento de salarios mínimos y seguros de accidente. Se reformó la educación, pues se pensaba que era la vía para la mejora social. Se construyeron 10.000 escuelas de enseñanza primaria y el presupuesto de educación aumentó en un 50%. Y por último, se regularon el matrimonio civil y el divorcio. El gobierno tuvo que hacer frente a la oposición que estaba formada por grandes propietarios de tierras, altas jerarquías de la Iglesia y el ejército, que consideraban demasiado radicales las reformas. Pero también cabe destacar a los anarquistas y a los sindicatos, que querían transformaciones más profundas. En agosto de 1932 tuvo lugar un intento de golpe de Estado liderado por el general Sanjurjo, que fracasó. Por otra parte, los anarquistas protagonizaron levantamientos y ocupaciones de fincas, como por ejemplo, en Castilblanco, Badajoz, que hubo enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Civil, o en Casasviejas, Cádiz, que fue un levantamiento campesino en el año 1933 que fue duramente reprimido por las fuerzas del orden. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya sido útil, que hayas aprendido y ya sabes que si te gustan... Bueno, hay algo que evidencia todo esto que estamos a falar, ¿vale? Precisamente, pues todos esos avances que fan falta, ¿vale? Todos esos avances, pues que ahora mismo o existían dos partidos que en aquelas era un deles era republicano e todo eso, pues ahora mismo xa non é ni republicano, é moito máis de dereitas, a pesar de que existen certas diferencias nas políticas que fan cos do PP, sigue necesitando un partido de esquerda solao precisamente para que leve a cabo medidas de verdade de esquerda, vale? Ese é a principal diferencia. Que pasa? Que todo isto ven influenciado tamén por unha monarquía, vale? Unha monarquía, pois, que obviamente ten o control en España, vale? Ten o control dos sectores máis profundos do Estado, vale? Pero miramos precisamente como ao existir un Estado moito máis democrático, vale? Profundamente democrático, consíguense unha serie de evolucións na Constitución, consíguese unha serie de melloras
en dereitos sociais, vale, tanto para as mulleres, porque daquelas aquí non lle dan importancia, pero precisamente trouxo moitos cambios, vale. Despois co golpe de estado perderon as mulleres o dereito a votar, vale, pero antes sí que habían conseguido todo eso, e todo gracias á democracia, vale, a votar e a exixir a un goberno dende a sociedade, unha sociedade desperta que se involucra con estos problemas, que cos problemas da política, vale, porque lle concernen, é moi importante, están ao día e falase, é precisamente a comidilla, e eso é o que fai que se transforme todo isto, vale. O que miramos é precisamente pois esa xente que máis, os que tiñan máis campo, os que pertencían á iglesia ou ao exército, vale, que son moi reaccionarios, pois obviamente parecenlle demasiado transformadoras. Cando mirábamos pois que por exemplo agora temos moitísimos máis dereitos, e todo isto pois asusta moito a toda esa xente que non quere perder os seus privilexios, vale, pois que conta, e quere seguir vivindo a costa dos demais, vale, por encima do nivel de vida dos demais, con esos beneficios que eles teñen. Precisamente é eso o que consigue toda esa forza, vale, tanto por parte do exército, pois formar parte do golpe de estado, como desos sectores máis reaccionarios, pois avalalo e levalo a cabo, vale, ao final pois deixando de lado unha monarquía, instaurando unha dictadura e instaurando pois todo eso que eles todas esas normas que eles impoñeron despois, vale, ilegalmente, obviamente, ninguén con dous dedos de frente pode avalar o que fixo Franco, vale, precisamente o costo de todo eso, vale, por eso que hai moita xente que non se conforma, que non son capaces de seguir o ritmo da evolución humana, vale, da evolución da sociedade e dos avances que unha sociedade necesita, vale, e eso é así. Por eso que todo isto o que sorprende moitísimo é precisamente ver pois como a dictadura, vale, máis a monarquía xuntas, e esta especie de democracia, esta falsa democracia, vale, non hai os suíces fan política, todos fan política, vale, cando non debería ser así, unha democracia sana, non hai unha democracia plena aquí en España. E sorprende ver como unha gran parte da sociedade española pois vive adormecida, vale, e precisamente xa non adormecida, senón que se deixa manipular por estos sectores reaccionarios que non queren que estos partidos cheguen adiante, vale, por eso que xa non solo é todo ese desinterese, vale, que se intenta facer a propósito, ese intento de non querer culturizarse neste ámbito, o querer separar moitas veces a política de certas cousas, vale? Cando vai todo da man, pois vai sendo o problema, vale? Se trata de coller o tabú da política, vale? E traballalo a fondo e mirar o que de verdad fai falta, vale? Que a maioría social gañe dereitos, mentras que os perden son uns poucos, porque precisamente estánse aproveitando das ganancias ou do traballo dos obreiros, vale, da clase da maioría sociais, pois eso indica xa que hai algo que non está ben, vale, e que non pode ser que esta xente este freando pois o avance das maiorías sociais, pero é un pouco tamén o que fai Donald Trump en Estados Unidos, e precisamente a dereita e a extrema dereita estánse vindo moi arriba porque ven todo o poder, todo o que é capaz de desencadenar Donald Trump en Estados Unidos, e saírse de rositas, vale, por eso que xa mirábamos outro día no vídeo de Spanish Revolution da Segunda República, o sea, do meeting de Vox, e mirábamos precisamente como... Vale, vamos a ver un par de vídeos, ¿vale? Dicen que la patria es... En 2 años se construyeron 10.000 escuelas, más que en todos los años de reinado de Alfonso XIII. Se regularizaron las condiciones laborales de los jornaleros del campo. Hasta entonces las mujeres eran tratadas como menores de edad. Teresa Claramunt, Clara Campoamor, Soledad Gustavo, Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán, Federica Montseny. Feministas, obreras y militantes anónimas consiguieron multitud de derechos para las mujeres.
La Constitución garantizó el voto para las mujeres y aprobó la ley del divorcio y el matrimonio civil. Antes de 1932, solo la muerte podía disolver un matrimonio. Ya en la Guerra Civil, la República aprobó la ley del aborto. La República apartó a la Iglesia Católica de la educación y promovió la escolarización de niñas. Las mujeres pudieron acceder al mercado laboral, convirtiéndose también en maestras de zonas rurales. La escolarización pasó de 55,8% al 69%. Las organizaciones de mujeres se extendieron en todos los ámbitos. Entre ellas destacó la organización anarquista Mujeres Libres, de la CNT. La República logró la instauración de un sistema parlamentario que garantizaba la libertad de pensamiento y la militancia política y sindical. El golpe de Estado franquista echó por tierra estos avances. 40 años harán falta para recuperar lo conseguido en la Segunda República. Hace 2 años publiqué un libro proponiendo un tipo de tercera república. Para mí la república es la democracia y la democracia es república, pero claro, tengo que explicar que la democracia significa... La república es una cosa muy seria, que trasciende manifestaciones, ondear de banderas, y que debe ser algo más que el antimonarquismo. Hace 2 años publiqué un libro proponiendo un tipo de tercera república. Para mí la república es la democracia y la democracia es república, pero claro, tengo que explicar que la democracia significa intervención en la economía. La democracia no es votar cada 4 años, son cosas mucho más importantes. Son desde los referéndums vinculantes, iniciativas legislativas populares, participación de los ciudadanos en las distintas administraciones del Estado, quitar tanto aforado de los 10.000 que hay, que por cierto, solamente 2.000 son políticos, el resto hasta 8.000 son de otras ramas. Es decir, la democracia significa que los españoles, su vida, su trabajo, su vivienda, están por encima de otra consideración y en consecuencia la economía se tiene que someter a la consecución de los derechos humanos. Esto es la república para mí. Y significa que tiene virtudes éticas, virtudes civiles, entre ellas la austeridad, que no es amarrarse el cinturón o recortes en educación como hace el gobierno, no. Significa que los gastos deben ser medidos, pesados, que se acabaron las obras faraónicas que después no sirven para nada. Es toda una concepción de la política y sobre todo una concepción basada en la ética. Esa es la república. Y eso, por tanto, tiene que ser preparado. No se puede improvisar en un discurso o en una manifestación. Yo creo que el movimiento republicano tenía que unirse, vengo años diciéndolo, en torno a una propuesta de república. Eso es una reflexión muy importante que hace él, ¿vale? Que, bueno, y además pone que los que tiene un libro escrito sobre una propuesta precisamente de república. Y esa es una de las cosas más importantes, ¿vale? La república o todo es la política, no es simplemente ir a votar un partido, no es simplemente ir a votar a 4 personas, sino que lo que es algo que representa una serie de políticas, una serie de condiciones de vida, ¿vale? Algo que pues a día de hoy representa la izquierda y algo que tiene que volver pues con esa nueva constitución, que ya hablaba el otro día de ella, pues que se tiene que tener en cuenta, tomar en cuenta a la hora de hacerla, pues precisamente tanto a los sectores nacionalistas y precisamente al grueso de la población, ¿vale? Como dice él, pues lo que viene siendo la vivienda, el trabajo y todo eso está por encima de cualquier cosa, ¿vale? Y eso es precisamente pues garantizar una serie de derechos, ¿vale? Un nivel de vida que es lo que marca la diferencia de una dictadura, o sea, de una democracia en la que no hubo una transición después de una dictadura, lo que marca la diferencia a hacer las cosas bien pensadas, ¿vale? Bien pensadas y tal. Obviamente podemos ver que, y los vídeos lo evidencian, y los datos y las pruebas lo evidencian claramente, cuando hay ¿cómo se dice? Un Estado mucho más democrático, ¿vale? En las instituciones, yo trabajo este concepto en el libro y habla, en la antigua Grecia se hablaba como de un concepto de gobierno de dioses, ¿vale? Cuando las instituciones o que se gobernaban a sí mismos, ¿vale? Una especie de anarquía, pero llevando ellos todo ese control, toda esa formación.
se les consideraba así, ¿vale? Y eran como las instituciones son una representación precisamente de toda esa inteligencia colectiva, ¿vale? Por eso yo me baso precisamente, bueno, me baso no, pero una cosa evidencia la otra, y es que la inteligencia colectiva de un pueblo se mide precisamente en los resultados electorales, ¿vale? Y los sondeos y los resultados de las últimas elecciones lo que muestran es precisamente una reducción en esa inteligencia colectiva por parte de los sectores sociales más abundantes, ¿vale? Porque son los que tienen el poder y son los que más fácil se dejan engañar. Por eso que como miramos, aparte de no solo eso, sino que cuando existe una democracia mucho más plena, lo que más importa y lo que más se fomenta es precisamente la educación y el respeto, ¿vale? Porque miramos como precisamente sectores más vulnerables como los trabajadores del campo, como las mujeres y todo eso de aquellas, pues ganaban muchísimos más derechos sociales, y eso solo se gana el respeto precisamente pues con unas instituciones inteligentes y dando a entender pues esa inteligencia colectiva, ¿vale? Mostrando esa inteligencia colectiva a la hora de desarrollarse en las urnas. Por eso que la república, como dice él, es algo muy serio, ¿vale? Y es precisamente un avance, ¿vale? Y hay que dejar atrás pues todos estos sectores, ¿vale? Todos estos sectores monárquicos, todos estos sectores reaccionarios y enseñarles que lo que viene ahora, que lo que toca no es volver hacia atrás, sino seguir avanzando hacia adelante, ¿vale? Porque ese es principalmente el problema, ese miedo al avance que tienen precisamente los sectores más conservadores, ¿vale? Y nada, yo creo que se basa precisamente en eso, ¿vale? En hacer un especial de la República Española, que ¿por qué es mejor? Pues por 50.000 cosas, ¿vale? Por 50.000 cosas es mejor la República que la monarquía. Una, porque la controla totalmente la población, ¿vale? Dos, porque fomenta muchísimo más la educación y la inteligencia colectiva y por ende se elimina muchísima más violencia por el camino, ¿vale? Lo podemos ver, está demostrado que a más inteligencia más se les exige a los partidos por ende tienden a eliminar más violencias, ¿vale? Todas esas reformas constitucionales que se hicieron en la Segunda República podemos ver cómo eliminaron muchísima violencia, ¿vale? Que es algo que es lo principal que digo yo, ¿vale? Al eliminar la violencia pues tú consigues esa felicidad, ¿vale? La gente va a vivir muchísimo más cómoda, va a poder desarrollar sus proyectos de vida muchísimo más cómodos y siendo respetados, ¿vale? Por ello, y eso trae una serie de consecuencias que es precisamente la felicidad, ¿vale? La felicidad en sí, y ya no solo eso, sino los logros conseguidos después de una lucha, ¿vale? Y de ejercer pues tu derecho a voto con inteligencia y conseguir eso. Me parece muy importante precisamente porque podemos ver que el votante de izquierda en los sondeos de elecciones desaparece por completo, ¿vale? Y no sabemos si es que se está dejando engañar por la derecha, que yo conozco sectores de la extrema izquierda, ¿vale? O sea, sectores que se consideran de extrema izquierda que ni siquiera van a votar, pues que muchas veces utilizan como discurso para defender o para defenderse, ¿vale? En sus en sus creencias, discursos o bulos que extiende la extrema derecha, ¿vale? Y que simplemente pues se tragaron 4 titulares de los que tienen 4 informaciones y eso es lo que utilizan, ¿vale? Sin escuchar la versión, pues obviamente las dos versiones de la moneda y qué pasó en realidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso como mucho, porque al final acaba calando ese mensaje, ¿vale? Pero lejos de desmotivar al votante de izquierdas, lo que hay que hacer es precisamente presentar un objetivo a conseguir, ¿vale? Y ese objetivo a conseguir, y es totalmente lícito y legítimo, es precisamente desde las votaciones y desde las urnas conseguir llegar a formar una tercera república, ¿vale? Yo creo que eso es lo que perdió la izquierda española, lo que perdió y se lo debemos a toda esa gente que murió en las cunetas, ¿vale? Seguir luchando para conseguir la república y precisamente algo que nos presenta un sector muy democrático, ¿vale? Un sector democrático en las instituciones o tener un Congreso de los Diputados totalmente republicano que pueda transformar la monarquía en república, proclamar un referéndum y todo eso, que luego hay una serie de escollos por el camino, pero que obviamente en algo es indiscutible precisamente si nos basamos en la democracia.
es que se puede llegar a hacer desde las instituciones, ¿vale? Y es precisamente eso lo que hay que con lo que hay que movilizar a la izquierda, ¿vale? El objetivo en común, que es hacer una nueva constitución entre todos, ¿vale? Y esto es algo pues que atañe también a los sectores nacionalistas de izquierdas, ¿vale? Porque al final el nacionalismo la mayor parte de las veces es muy de izquierdas, pero si hay algo que lo une en común con los republicanos españoles y con todos los republicanos que murieron, son precisamente hacer una nueva constitución y echar de ahí pues a la monarquía, que llegó a través de un golpe de estado, ¿vale? Y que se llevó por delante tantas muertes. Por lo tanto, ya no solo es una forma de honrar, ¿vale?, a toda esa gente que dio su vida precisamente para conseguir que la democracia fuera fundamental y seguir luchando por la república, ¿vale? Pues es precisamente conseguir mediante la votación y no cansarse nunca hasta llegar a conseguir pues una república, ¿vale? Y eso es algo que se tiene que conseguir en todas estas elecciones y se trata precisamente de educar, ¿vale? Con la educación se puede llegar a 1000 sitios y hay que hacer una serie de campañas, ¿vale?, electorales en las que se visibilice y se intente movilizar pues al gobierno de izquierdas, ¿vale? O sea, a los votantes de izquierdas, porque esto es algo que nos interesa a todos, ¿vale? Y nos va a traer, pues, como podemos verlo, como pasó en la segunda, pues va a ser todo 1000 veces mejor, ¿vale? Y va a tener una serie de cambios muy muy importantes. Por eso me parece tan importante recalcar la importancia de seguir luchando por una república y ponerlo incluso como objetivo, ¿vale? El plan de Rufián pues es totalmente legítimo, pero si por encima le sumas que entre todos se puede llegar a conseguir, entre todos los partidos y toda esa coalición de izquierdas, que en el Congreso de los Diputados se vote un referéndum de autodeterminación, eso es brutal, ¿vale? Y eso es algo pues que van a estar prácticamente todos los votantes de izquierdas de acuerdo, ¿vale? Y yo creo que es uno de los caminos a trabajar, me parece importante y es una forma de reivindicar también pues y de hacer tan especial pues este Día de la República, que lejos de recordarnos pues todo lo que nos recuerda precisamente por todo lo que pasaron muchísimas personas que lucharon por una república, es precisamente seguir su legado, ¿vale? Todo eso por lo que lucharon, pues que no haya muerto y seguir haciéndolo nosotros ahora que podemos desde unas urnas, ¿vale? Y nada, vamos a dejarlo aquí. Y yo creo que quedó un buen especial sobre la república, creo que se hace honor a la república, se enseña precisamente cómo sí que se transmite esa inteligencia colectiva desde las instituciones hacia el pueblo, una vez el pueblo elige sabiamente y precisamente se marca como un objetivo totalmente legítimo el conseguir el poder conseguir una tercera, ¿vale? Y mediante las urnas, buscar la forma mediante las urnas de movilizar y de hacer entender al votante de izquierdas pues que la lucha sigue, ¿vale? Y que no hay que cansarse, que cuando la monarquía, ese golpe de estado aún no acabó, ¿vale? Muy lejos de lo que la gente se piensa, y no acabó hasta que los echemos de verdad, ¿vale? Los verdaderamente republicanos pues saben precisamente que hasta que de verdad se echa la monarquía de ahí, pues esto no se acaba, ¿vale? Esto es así. Y no precisamente no se acaba precisamente teniendo en cuenta pues todo lo que se llevaron por delante, todas las vidas que se llevaron por delante solo para conseguir el poder, porque no eran capaces de aceptar todos esos derechos que se habían conseguido mediante las urnas y las votaciones, ¿vale? Y obviamente pues hay que estar preparados para los sectores más reaccionarios, porque si se llega a conseguir o se llega a atisbar que esto se puede llegar a conseguir, pues que no nos extrañe que esta gente vuelva a recurrir a la violencia, ¿vale? Por eso es tan importante pues hacerlo en esta época en la que va a marcar una diferencia con respecto a la otra, ya que las instituciones precisamente tienen que defender la democracia, que no un golpe de estado, ¿vale? Y nada, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que quedó un especial de la República muy chulo, creo que se hace honor, se repasa toda la historia de la República como tal, con los 4 vídeos, y se hace honor a pues los que siguen luchando desde hace años, ¿vale? Y de que esa lucha de toda esa gente que murió dando su vida por la República,
pues sigue adelante, ¿vale? Sigue adelante y no se cansa uno y no para precisamente hasta que consigamos echar a la monarquía, ¿vale? Y que los sectores institucionales, las instituciones y todo esto, pues sean totalmente democráticas y elegidas por el votante. Y nada, lo dejamos aquí y que paséis una buena semana y nos vemos, ¿vale? Chao.